vamos a hablar un poco sobre programación y empecemos con la pregunta que encontramos hace más o menos 2 días en un foro, ¿no? Donde una persona que estaba iniciándose en el campo de la informática preguntaba si debería elegir C++ o Java o Pascal u otro lenguaje para aprender rápidamente a programar. Entonces me di cuenta de que muchas de las personas se dedicaban a explicarle algunas de las ventajas de los lenguajes, pero en realidad no le decían que ese no era el camino para aprender a programar. El problema que tienen muchas personas cuando inician en el campo de la programación es que no pueden saltar la brecha que existe entre nuestra lógica que aplicamos día a día, la cual nos permite, por ejemplo, tal vez darle un conjunto de instrucciones a una persona. Las personas son inteligentes, entonces ellas pueden responder o hacer alguna tarea ante pasos ambiguos que nosotros le podamos dar. Entonces necesitamos saltar esa brecha para poder dar un conjunto de pasos de forma mecánica. Y aprender a programar no significa manejar un lenguaje de programación como C++ o Java o otro lenguaje. Para aprender a programar, lo primero que se necesita es conocer las fases que debemos seguir para llegar a la solución computacional. Nosotros tenemos un problema, ¿ok? Ese problema puede ser algo tan simple como, por ejemplo, que se nos pida realizar la suma de dos números, o podría ser tan complejo como, por ejemplo, buscar ciertos movimientos de algunas personas en un video. Entonces, la primera fase es el análisis, y el análisis lo que busca es entender el problema, responder a la pregunta ¿qué es lo que voy a solucionar? Muchas de las personas se sientan directamente a una computadora, empiezan a ver videotutoriales de C++, empiezan a aplicar comandos y al final terminan siendo especialistas, digámoslo así, en el lenguaje. Pero cuando se les presenta el caso de que, por ejemplo, se quiere hacer el mismo programa en otro lenguaje de programación, lo primero que te preguntan es: pero ese lenguaje no conozco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la aplicación? ¿O por qué no lo hacemos mejor en el lenguaje que manejo? Y eso no debería ser la respuesta o la pregunta de una persona que sabe programar, ¿ok? Entonces, primero debemos analizar, responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que voy o qué es lo que tengo en este momento, ¿no? Desdoblar el problema, no sé, dividir el problema, ¿ok? Y resultado de esta fase, yo debo obtener las entradas que yo necesito para solucionar este problema, junto con la salida, que valga la redundancia, o salidas que vendrían a ser la solución que estoy buscando, ¿ok? Entonces, eso nada más deberíamos hacer en la etapa de análisis. Luego, ya pasaríamos a la etapa de diseño. En el diseño, nosotros deberíamos empezar a aplicar nuestra abstracción procedimental y abstracción de datos. Es decir, cómo yo podría decirle a la computadora un conjunto de pasos de forma mecánica para que ella pueda resolver el problema. Entonces ahí aparece el algoritmo, ¿no? El algoritmo es un conjunto de pasos, pero tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, características como que este conjunto de pasos debe ser definido, debe ser finito, debe ser no ambiguo, perdón. Y ahí es donde tenemos que atacar, ¿ok? Y ese algoritmo debe plasmarse en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo. Entonces, recordando un poco, yo tengo el problema, a ese problema tengo que analizarlo, tengo que encontrar o en detalle ver qué es lo que quiero solucionar, tomar mis entradas que necesito y dar mis salidas, después pasar al diseño y empezar a ver cómo yo le podría dar un conjunto de pasos de forma mecánica.
Y si yo cumplo estas dos fases, entonces yo podría decir que ya aprendí a programar. ¿Por qué? Porque recién cuando termino de hacer mi algoritmo, mi diagrama de flujo, mi pseudocódigo, recién yo puedo coger un lenguaje de programación el cual me permita implementar ese algoritmo. Entonces, este primer video que estamos haciendo con ustedes, como les dije en la mañana de forma presencial, es para ver de forma general todos los temas que vamos a ir tratando poco a poco. Y lo que a mí me importa en esta primera conversación, digámoslo así, es que no vayamos directamente al lenguaje, sino que sigamos todo el proceso. Muchas personas, por ejemplo, dicen, voy a empezar a programar en Java. Ok, y la pregunta es, ¿tú sabes que en Java se tiene que utilizar el paradigma orientado a objetos? Y existen en realidad personas que programan en Java. He visto muchas personas que, por ejemplo, utilizan un solo archivo, no utilizan más de una clase, no solamente una clase principal, y todos sus métodos son estáticos. Y tratan de aplicar el paradigma imperativo, o sea, todo lo que hacen en C++, tratan de llevarlo a Java. Y no saben lo que es la herencia, no saben lo que es el polimorfismo, no saben lo que es la sobrecarga, la sobreescritura. Entonces, un lenguaje de programación está asociado a un paradigma. Yo discuto con muchas de las personas cuando tratan de, por ejemplo, decir, enseñemos Java en primer ciclo, enseñemos Java a una persona que recién está iniciando la programación. Y muchos alumnos se emocionan porque algunas personas les muestran hacer ventanitas, botones, y las personas ven de forma interactiva todo eso, ¿no? Y la emoción no es en realidad que voy a aprender a programar, sino lo que van a ver mis ojos. Y es un error. Es un error porque nosotros en realidad, como vamos a ver a lo largo de estos videotutoriales, en nuestra vida, en realidad solucionamos los problemas de forma imperativa. Y existen otros paradigmas, ¿no? Los cuales también están ligados a otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no decirle a esas personas, si es que programan con Java, decirle programe con Prolog? Pero no lo van a poder hacer porque no saben el paradigma lógico. ¿Ok? Entonces, he tratado, como les digo, de ser muy general en este aspecto, porque en realidad es una conversación, como les dije en la mañana, y yo quiero absolver las preguntas que ustedes me van a hacer. No puedo yo decir cuál es el mejor lenguaje de programación. ¿Sí? No puedo decirle a una persona elija C++, elija Java, elija Prolog. No. ¿Por qué? Porque eso va a depender del problema que yo quiero solucionar. Entonces, hay problemas que se solucionan de forma más rápida, de forma adecuada con un determinado paradigma. ¿Sí? Hay paradigmas que son, como les dije, muy entendibles, como es el paradigma imperativo, el cual vamos a ver en estos videotutoriales. Pero si vamos al paradigma funcional o al paradigma lógico, que está ligado a lo declarativo, entonces vamos a ver que ahí no necesariamente a la computadora le doy el conjunto de pasos que tiene que hacer para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, yo cojo el problema y aplico un paradigma, que en este caso, como les dije, va a ser el paradigma imperativo, analizo y diseño teniendo ese paradigma, y recién elijo el lenguaje de programación. Ahora, el paradigma, ¿qué es el paradigma? ¿No? Bueno, valga la redundancia y repito esto porque muchos de ustedes seguro se están preguntando muchas cosas. Estoy agregando bastante información en este video, pero repito, es de forma general. Vamos a ir tratando cada uno de los temas, el problema, el análisis, el diseño, el paradigma y la implementación. Lo que yo busco en este curso, como les dije, es no que las personas se formen directamente en la máquina. Porque yo, por ejemplo, conozco muchas personas o he formado a muchas personas en el tema de programación en papel. Entonces, por ejemplo, yo hago 2 meses, tal vez, o un mes de análisis del problema, no sé, una semana. Les enseño a los chicos cómo deben capturar sus entradas y cómo deben dar sus salidas, hacer ejercicios. Después paso al diseño y ahí sí tengo que empezar ya a agregar algo formal, ¿no? Por ejemplo, que es una variable, que es una expresión, los operadores, y genero mi diagrama de flujo, que es una representación gráfica del algoritmo.
Y ese diagrama de flujo hay que convertirlo ahora a un pseudocódigo, porque también es un proceso un poquito complicado para algunos de los alumnos. Ya que de forma gráfica vamos a ver que están los bracitos a la derecha, a la izquierda, se ve el flujo del programa de forma continua, pero cuando yo veo un texto, que vendrá, en realidad vendría a ser el código que ustedes han venido haciendo, entonces me complica un poco la vida, porque se ve, digamos, por mi forma de ver el texto, se ve de forma secuencial. Entonces ahí tengo un problema, ¿ok? Es un inconveniente un poco grande. Entonces, como les dije, lo que quisiera es hacer una pregunta, un tema de preguntas y respuestas, y quería que ustedes se den cuenta de que no podemos programar yendo a aprender un lenguaje de programación. Muchos de los alumnos me preguntan, ¿no? Me dicen, ingeniero, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Y bueno, les respondo que ninguno. Entonces se quedan pensando y me vuelven a preguntar, ¿y usted en su vida profesional cuántos lenguajes ha utilizado? ¿O en sus aplicaciones utilizó más de un lenguaje? Bueno, si me pongo a contar cuántos lenguajes manejo, entre comillas manejar, porque yo siempre también digo que el lenguaje de programación no se puede aprender al 100%. Pero ¿cuántos lenguajes de programación podemos aplicar o aplico en mis programas? Pues tal vez pasarán los 15 o 20. Y entonces los que me preguntan, un poco que me miran medio raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me diga que no existe un mejor lenguaje y va a aplicar muchos? ¿Por qué no aplicar un solo lenguaje, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, dicen, yo aprendí a programar en C++ y con C++ puedo hacer todo. ¿Sí? ¿Y por qué aprender Java? Entonces ahí aparece otra vez. ¿Qué problema voy a resolver? ¿Y qué paradigma voy a aplicar? ¿Ok? Entonces, el análisis y el diseño que se aplican a un problema están ligados a un paradigma. Y el paradigma es un modelo patrón, digámoslo así, es un conjunto de reglas que a mí me guía para la solución de un problema. Muchos de ustedes, como me dijeron en la mañana, ya programaron en C++ o han cogido código. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, necesito un programa que me realice la suma de las n notas de los alumnos de un curso determinado y que al final me muestre en pantalla el promedio o las notas del alumno o la mayor nota, ¿no? La mayor nota. Imagínense, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Yo creo que lo que están pensando es en bucles, variables, declaraciones, tal vez una estructura de selección simple, tal vez una estructura de selección doble, y a ustedes, bueno, los que saben programar y los que ya hicieron programas, tal vez no les dijeron que de forma implícita les estaban colocando en su cabecita un paradigma. Entonces, eso ya les está guiando a la solución, pero en este caso están en la implementación. Y por eso es que muchas veces cuando al alumno se le lleva la implementación, el alumno es muy específico, digamos, o muy centrado en la solución de algunos problemas. Y cuando hacemos algún cambio en algún caso, entonces ya no lo puede solucionar. Bueno, y no lo digamos, ¿no? Si peor ir a un lenguaje de programación. Entonces, yo tengo que seguir ese paso. He repetido varias veces algunas palabras, tal vez he abusado en cuestiones de redundancia, pero me gustaría que en esta primera parte nosotros entendamos eso, ¿no? La conclusión de esta primera parte es que yo no puedo saltar y querer aprender a programar aprendiendo C++. Yo no puedo aprender a programar en Java. Tal vez muchos van a criticarme y van a decir, bueno, es tal vez su método, no el mío, yo aprendí así. Perfecto. Pero si a un alumno que ya sabe programar le pregunto qué es una variable, qué es un tipo de dato, qué es un identificador, qué es un valor y cómo ellos se relacionan, y si no me puede responder, entonces significa que no sabe fundamentos de programación. ¿Sí? Significa que necesita bastantes cosas que le van a permitir en realidad programar bien en el futuro. Entonces eso tenemos que entender. Por eso, primero análisis, después diseño y después
la implementación. Si nosotros terminamos con el diseño, ustedes van a poder coger cualquier lenguaje. En este caso vamos a trabajar solamente con imperativo. Espero que en el futuro podamos trabajar con otros paradigmas. ¿Ok? Entonces mi visión acá es un poco diferente a lo que se enseña en algunos cursos, ¿no? En un curso de decir vamos a solucionar problemas y vamos a buscar patrones. Ok, está bien. Yo tampoco no soy tan estricto a decir al 100% teoría. No, porque hay bastantes formas de aprender. Puede coger sus libros de problemas, puede ver su video tutorial con casos resueltos, puede leer su libro de teoría, pero siempre haciendo un enlace entre ellos y viendo desde el punto de vista de ingeniería. Hay cosas muy importantes que tal vez no se tratan. Por ejemplo, encuentro alumnos que al declarar variables o al ponerle variables le ponen, vamos a decir, quiero guardar la cantidad de libros. Bueno, una variable sería cantidad, ¿no? Otros le colocarían de forma un poco más grande cantidad de libros, y que sería lo correcto, porque en realidad está describiendo qué es lo que va a guardar esa variable. Pero si encuentro alumnos que le ponen Goku Pokémon, entonces ahí ya pues es una recontra mala práctica de programación, ¿no? O si por ejemplo los alumnos dicen que están haciendo programación estructurada y dentro de un bucle me ponen un break para salir, no saben lo que es la programación estructurada, ¿no? Ahí tenemos un problema grande, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no puedo irme al lenguaje. Vamos a ir poco a poco, sí, programando en C++ en estos videotutoriales, pero vamos a ir explicando antes por qué colocamos cada una de las cosas. Ok, entonces no sé si hasta este punto existe alguna pregunta, porque ese era mi primer objetivo, más o menos que ustedes vean. Si alguien tiene alguna crítica o alguien quiere rechazar lo que pienso, perfecto. Me gusta las personas que no siguen siempre a lo que una otra dice, ¿no? O sea, hay que criticar, hay que debatir. Alguien tal vez en este momento me podría decir no estoy de acuerdo y me fundamenta y lo discutimos. Yo tampoco voy a tratar de querer convencer lo que tengo en mi cabeza, voy a querer darle todo lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Copiar y pegar, no puedo hacer eso. Entonces, pero sí fue el primer objetivo. El segundo objetivo de esta sesión es que ustedes sientan que no deben tenerle miedo a la programación. Entonces, ya, ok, no me voy al lenguaje ahora, ya, yo me voy a centrar en que después debo aprender el lenguaje, no debo centrarme en la máquina o sentarme delante de una máquina para aprender a programar en este momento. En la mañana les pregunté si ustedes antes de entrar a la universidad habían programado, y muchos me dijeron que no. Les volví a preguntar si les habían programado a ustedes, me dijeron que no. Y luego les pregunté si fueron a una actuación o a algún evento o a un concierto. Y si vamos verificando algunas cosas, ¿no? Recordando algo que tal vez no tiene que ver nada con una computadora. Se celebra el Día del Padre en el colegio, ok, vamos. Y nos entregan una hojita. Y en la parte superior, ¿qué dice? Programa. ¿Ok? Entonces desde ahí ya puedo partir. ¿Qué me estaban dando? Una secuencia de cosas que se iban a realizar para cumplir en este caso un objetivo, diversión o brindarle un homenaje a los padres. Un conjunto de cosas, un conjunto de actividades de forma secuencial, ¿sí? Con un orden bien establecido que van a cumplir un objetivo. Entonces nosotros sí hemos tenido un programa en nuestra mano. ¿Hemos programado partiendo de eso? Claro que sí. Mañana tengo examen. Entonces, bueno, mi examen es a las 12. Por lo tanto, debo despertarme temprano. Bueno, pondré el despertador a las 6. Si por alguna razón, no sé, estoy muy cansado, apagaré el despertador y a las 9 sí o sí tendré que ir a la universidad a estudiar. Estudiaré hasta las 11 y si tengo mucho hambre, iré a comer. Pero si puedo resistirlo, seguiré estudiando porque el examen es un poco complicado. A las un cuarto de hora antes del examen iré al aula para buscar un asiento o mi asiento preferido
Si ya está ocupado, ¿no? Muchos de ustedes tienen asiento preferido, ya saben a lo que me refiero, o un asiento que está al lado de sus amigos preferidos. Si está ocupado, entonces buscaré otro asiento. Entonces, ¿qué hicieron? Una secuencia de cosas para realizar una tarea. Entonces también han programado ustedes. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la programación. Y si nos vamos a algo un poquito más extremo, ¿no? La pregunta era si creen que a ustedes les programaron o si ustedes pueden programar a alguien. Bueno, existe un tema en la psicología que se llama programación neurolingüística, ¿no? Les recomiendo que lean un poquito, muy interesante. Y en realidad nosotros sí hemos sido programados. ¿Ok? Bueno, como les dije, a veces yo soy un poquito extremista en este caso de algunos temas. Muchos padres a veces se quejan de que su hijo esté estudiando administración cuando ellos quieren que sea ingeniero. Pero en realidad algo hicieron durante su niñez que hizo que estudien, en este caso, administración, ¿no? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que nos programaron, ¿ok? Me contaba una alumna de que que sus padres eran médicos y que sus padres querían que ella estudie medicina y que le daban libros, de medicina, cuentos, todo referido a medicina desde pequeño. Pero ella me decía, no me gustó. Me gusta la programación. Entonces, tal vez ellos quisieron programarle o darle ese conjunto de comandos, digámoslo así, ¿no? Para que ella estudie medicina, pero en realidad hicieron lo contrario, pero la programaron. Entonces la programación no es ajena en nuestra vida. Cuando ustedes aprendan a programar, se van a volver incluso un poco más mecánicos, y eso ténganlo por seguro, ¿sí? Van a ver las cosas, o van a ver la vida, y se van a enfrentar a los problemas de una forma un poco más diferentes, tal vez un poco más fríos. Tal vez ya no solamente le van a buscar una solución al problema, sino varias soluciones, y van a, dentro de ellas, buscar la mejor solución. ¿Ok? Entonces en la mañana me preguntaba, justo saliendo del aula donde estábamos, un chico que estaba escuchando la exposición, y me dijo, pero si la programación no es tan ajena a nosotros, ¿por qué se me hace complicado aprender a programar una computadora? Y es que tenemos que saltar esa brecha a la cual hablaba, ¿no? La computadora en realidad es tonta, y cuando ustedes lleven el curso de arquitectura y computadoras van a encontrar que van a entender que las únicas instrucciones que puede ejecutar una computadora son las que están cableadas. Es verdad, ahora tenemos un gran poder de cómputo, pues, ¿no? Pero eso está hecho en base a operaciones muy primitivas, digámoslo así, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y demás cosas. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar un conjunto de pasos de forma muy bien estructurada, no ambigua, muy definida, ¿ok? Porque le estamos dando a una máquina la cual no es inteligente. Yo les contaba en la mañana a sus compañeros una anécdota, ¿no? Que se reían y tal vez van a pensar que soy un tonto al final de esta anécdota. Estaba en la mesa de mi cocina realizando mi tarea, no recuerdo qué edad he tenido, pero he sido bien pequeño. Y recuerdo que mi mamá estaba al frente cocinando y mi tía vivía al lado de la casa. Entonces, justo la llama mi tía y mi mamá lo que me dice es, José, por favor, chequea la olla. O ve la olla, me dijo, ¿no? Y salió. Bueno, he seguido haciendo mi tarea cuando pasaron unos minutos y empecé a ver humo, ¿no? Y me acerqué y en realidad, pues, ahí sí había un tremendo problema. Porque la comida se estaba quemando. Entonces, en ese momento de mi desesperación, no sé, vino y justo entró mi mamá. Y ya se imaginan, ¿no? Pero José, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué no se te ocurre? Echarle un poco de agua o moverla, el guiso de carne me parece que fue, para que no se queme. Y bueno, dentro de mi cabecita pasaban, ¿no?, algunas ideas y decían, pero mamá,
tú me dijiste que vea la olla. Y yo chequeé la olla, estaba viéndolo. Bueno, qué tonto, ¿no? Pues tonto, que no se supone que no le dijo que vea nada más, debería ir y mover la olla. Claro, pero eso es ya porque nosotros, bueno, en nuestra edad se supone que tenemos que chequear de que no sé qué. Asumimos muchas cosas que deberíamos hacer ante una instrucción. Y eso no puede hacer la computadora. Entonces ahí tenemos un problema. Estamos tratando, el primer problema que tienen los alumnos es que tratan de llevar la lógica que tienen ahorita, el conjunto de pasos que tienen ahorita en su cabeza hacia una computadora. Y un claro ejemplo es cuando se les dice encontrar el porcentaje y los alumnos dicen, profesor, ¿y le pongo el porcentaje o le pongo con palabras? Entonces, tengo que aprender a saltar esa brecha. Todos los problemas que querramos o que tengamos en la realidad los podemos llevar a una computadora siempre y cuando los podamos resolver o encontremos un conjunto de pasos de forma mecánica, ¿no? De forma muy establecida, con las características de algoritmos que veremos después. Otro ejemplo que pongo es, imaginen pues que, a ver, no sé, que existía la criogenia hace 600 años, 700 años, ¿ok? Y estamos frente a la universidad, ¿ok? Nos imaginamos, ya cualquier universidad. Ustedes saben que en una universidad hay dos vías. Y justo descongelan a esta persona a la mitad de la calle. Y ustedes llegan y la persona les dice, la persona está pues en realidad un poco sorprendida, ¿no? Porque ve que pasan algunos vehículos y él no sabe qué son esas cosas, ¿no? Él solamente en su tiempo ha conocido animales. Y él quiere pasar al otro lado de la calle. Y le dice, o bueno, les dice a ustedes, quiero cruzar, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le van a decir? A ver, piensen. ¿Qué le dirían ustedes? Y este es un ejemplo clarísimo de lo que hacemos en programación. O cuando queremos programar. 5, 4, bueno. Un alumno me dijo, pues fácil, le tengo que decir, chequeas el semáforo cuando está en rojo y cruzas. ¿Qué dicen? ¿Llegará a cruzar o no? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Si nosotros hemos pasado frente a la UNT, yo particularmente no veo el semáforo. Lo que veo son los carros y después veo el semáforo. Entonces pasa y muere. ¿Murió por tu culpa? No, no fue por mi culpa, porque le dije que ve el semáforo. Se supone que debió ver un carro, ¿no? Se supone, pues, si el carro estaba pasando, debió ver que no pase un carro. Lo mismo pasa con la computadora. Nosotros no podemos asumir cosas. Tenemos que darle conjunto de pasos bien establecidos. Y es una tarea un poco complicada al inicio, pero que no hay que tenerle miedo. Entonces, ese fue mi segundo objetivo de este video. Mostrarles, o bueno, que vean cómo es que yo puedo enviarle un conjunto de pasos a la computadora. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta este punto, no sé, si tienen alguna consulta, bueno, tal vez por el video se está demorando un poco la transmisión. Les pido que iniciemos con algunas consultas, ¿no? Si las tuviesen. Bueno, me están preguntando ¿por qué no utilizar el lenguaje Java? Me dicen. Bueno, ya lo habíamos hablado, pero lo voy a repetir. Cuando nosotros empezamos a programar, nuestro paradigma o cómo nosotros aplicamos la lógica en nuestra vida diaria está más pegado a lo que es el paradigma imperativo, ¿no? A este modelo, patrón, conjunto de reglas que nos permiten llegar a una solución. Si yo le enseño a un alumno el lenguaje Java y quiero enseñarle bien, lo primero que tendría que hacer es enseñarle a analizar y diseñar utilizando el paradigma
orientado a objetos. ¿Ok? Y allá hay bastantes conceptos que son, digámoslo, desconocidos para un alumno que recién está iniciando en este tema. Entonces, por experiencia les digo que es más fácil aprender a programar en Java y analizar, desde luego, y diseñar orientado a objetos, cuando ya ustedes han hecho todo el proceso de análisis y diseño y implementación con el paradigma imperativo. Digamos que es un triángulo el paradigma imperativo, y el paradigma orientado a objetos es un cuadrado. Entonces, entre ellos hay una intersección. Esa pequeña intersección, digamos que son conocimientos comunes, nos permite ir rápidamente al paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ahorita ven un video tutorial y saben programar en C++ y ven un video tutorial de Java, muchos van a decir, pero es un copiar y pegar, lo único que tengo que hacer es cambiar la instrucción de leer y escribir y se acabó. Sí, pues, pero están programando un lenguaje orientado a objetos con el paradigma imperativo. ¿Ok? Entonces, otra pregunta. Bueno, me preguntan, bueno, ya esa es una pregunta un poco malvada, ¿no? ¿Por qué no enseñarle a los alumnos lenguaje ensamblador? Si el lenguaje ensamblador está pegado al paradigma imperativo. Bueno, la persona que nos está preguntando, en realidad lo felicito porque sabe lo que es un paradigma, sabe que el lenguaje ensamblador está ligado al paradigma imperativo, y es una pregunta, como le dije, malvada, ¿no? Programar, muchas personas dicen que si programas o sabes programar con lenguaje ensamblador, y estás preparado para programar con cualquier lenguaje. Bueno, lo tomaría con pinzas, pero programar con lenguaje ensamblador sí es un poco complicado, ya que este está ligado a la parte física del computador, y primero se tiene que conocer la arquitectura. Tenemos que conocer registros, tenemos que conocer modo de direccionamiento, interrupciones. Entonces, además de aprender la lógica de programación, tendrías que aprender sobre qué procesador estás programando, ¿no? Entonces, yo no soy partícipe de colocar tanta información y tantas cosas cuando a un alumno se le está enseñando a programar. ¿Sí? En estos videos vamos a filtrar al máximo las estructuras de control. Algo también que me preguntaron en la mañana fue sobre justo estructuras de control, ¿no? Yo no quisiera entrar ahí mucho porque es de la parte de diseño. A ver, otra pregunta por acá. Me preguntan si HTML, ¿por qué no aprender e iniciar nuestro trabajo con HTML? Bueno, HTML no es un lenguaje de programación. ¿Ok? Tal vez ya hay nuevas versiones, ¿no?, de HTML5 y demás cosas que te permiten hacer algo que no se tenía antes, pero es un lenguaje de marcas. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ahí plasmar un algoritmo. Si no puedo plasmar un algoritmo, no es un lenguaje de programación. A ver, vamos a ver otra pregunta. Me preguntan si es posible enseñarle programación web a un alumno que quiere aprender a programar. Bueno, voy otra vez a lo que les dije. Yo que voy a hacer programación web, voy a utilizar diferentes tecnologías. O sea, no solamente voy a utilizar JavaScript, ¿okay? Tengo que utilizar HTML, tal vez hojas de estilos y bueno, diferentes cosas. La idea es que ustedes a sus alumnos les traten de restringir, bueno, no restringir, les traten de filtrar la información. No con el fin de que no aprendan, sino con el fin de que le den lo necesario. ¿Ok? Porque llevarlos a ese tema de aprender nuevas tecnologías los va a estresar. A ver, otra pregunta por acá. Soy profesor de colegio, tengo alumnos de secundaria y ¿qué me recomienda? Bueno, tener alumnos de secundaria significa que ya
tienes personas que saben lo básico, ¿no? De la lógica o razonamiento lógico. Yo te recomendaría que apliques lo que justo estábamos hablando, ¿no? Si los vas a llevar directamente al lenguaje de programación, entonces igual va a ser igual de que pases el curso sin sentido, ¿ok? Porque no van a aprender a programar, van a aprender simples comandos. Es más, le vas a enseñar el escribir y el leer y te van a empezar a hacer carátulas, te van a empezar a mover texto, y no es el objetivo, te van a, pues, a empezar a poner colores, y no es el objetivo. No importa que sean alumnos de secundaria, tú podrías empezar a enseñarles cómo analizar un problema, entradas, salidas, en el diseño, el diagrama de flujo y en el pseudocódigo. Entonces, bueno, sé que van a aparecer muchas preguntas más. Ha sido un video de forma general para ver, como les dije en la mañana, un panorama un poquito diferente de la programación. Hay muchas palabras, muchos conceptos que se han dado acá. Como les dije, los vamos a volver a aplicar después. La idea es que veamos desde otro punto de vista la programación, sin miedo, sin querer ir directamente al lenguaje. Y si lo hacemos, como tal vez en este curso va a ser, porque recuerden que va a ir de forma paralela, vayamos entendiendo de forma clara los conceptos. Bueno, espero críticas constructivas o destructivas. La idea es que se fomente un debate. La idea también es que no créanlo en todo lo que les digo, puedo estar equivocado, pero siempre con el objetivo de generar conocimiento y de aprender. Bueno, nos vemos hasta el próximo video y espero las preguntas de todos los que han podido ver este material. Nos vemos.